Quizás lo que menos se vaya a entender quizás sea esta parte que es, por otro lado, la más evidente, pero estamos un poco cegados, ¿no?, a esta dimensión. Quizás son cosas que no hacen alusión a lo inmediato, a lo que está, a lo que parece que es más presente, ¿no? Y eso sería quizás un poco una dimensión de lo metafísico. Yo creo que ha habido un momento de confusión y hay que volver a las bases más sólidas de nuestra tradición pictórica, que las hemos abandonado. Y esa, digamos, vuelta al orden, de nuevo una vuelta al orden, ¿no? Cada cierto tiempo hay que hacer una vuelta al orden. Y en eso estoy, ¿no?, en esa recuperación de una forma de pintar sosegada, no anfetamínica, no retórica, sino que simplemente está lo que es. Y lo que es el trabajo con la luz, y el trabajo con la luz, que es el trabajo del pintor, y el trabajo alrededor de la luz, que es la dimensión que siempre ha tenido el espíritu. Quizás se puede advertir en los últimos años, quizás es una mayor ligereza, una mayor apertura, como que la creación de un espacio dentro de la propia pintura, ¿no? Se está abriendo un poco, se hace más porosa, que era un poco cerrada, era un poco excesivamente cerrada, y se está haciendo un poco más porosa, se está haciendo un poquito más, respira mejor, ¿no? Y es esa dimensión de la transparencia que me interesa, ¿no? La pintura sea a la vez sólida, pero que tenga esa sensación de transparencia, ¿no?, que pueda dar algunos minerales, ¿no? Son minerales, pero a la vez permiten ver a través de ellos lo que está más allá de ellos. Yo creo que efectivamente lo que queda más de manifiesto es que la realidad es una ficción, ¿no? Y un poco lo curioso de la pintura es que trabaja con esa ficción de lo real para adentrarse en algo que está más allá de eso aparentemente inmediato. Eso es quizás lo más curioso, ¿no? La utilización de elementos de una realidad aparente para indicar una realidad que está más allá, que está en un espacio no físico, pero que parece físico. Es que la pintura transmite ideas. Yo creo que los pintores, la gente que más piensa son los pintores. Otra cosa es que no lo hagan a través de palabras, ¿no?, sino que lo hacen a través de elementos muy complejos, como son los elementos simbólicos y plásticos. Son lenguajes complejos. El lenguaje de la pintura es un lenguaje muy complicado. Y aunque la voluntad es de que parezca sencillo, inevitablemente no lo es.